En esta clase abordaremos el estudio de la base ósea del pie, que incluye los huesos del tarso, del metatarso y dedo. Específicamente nos centraremos en el estudio del miembro pelviano desde el pie, vale decir, desde el tarso, incluye este segmento, pasando por el metatarso y el esqueleto del dedo compuesto por la primera falange, la segunda y la tercera, incluida completamente dentro del estuche córneo. Los huesos del tarso están dispuestos en 3 filas. Una fila proximal constituida por el astrágalo y por el calcáneo, una fila intermedia que afecta a un solo hueso, el escafoides, también se denomina navicular o central del tarso, y la fila distal constituida por los huesos cuneiformes y por el cuboides. Lo tenemos acá. En cuanto a los huesos de la fila proximal, el más lateral de todos recibe la denominación de calcáneo o tarso peroneo, mientras que el medial astrágalo o hueso tarso tibial. En relación al hueso tarso peroneo, lo tengo acá en la mano, podemos decir que es un hueso alargado. No deja de ser un hueso corto. Sus dimensiones ya conocemos o ya sabemos que depende justamente de esas dimensiones la determinación de la forma. En este caso, el hueso presenta para su descripción 2 caras, una cara medial y una cara lateral, 2 bordes, un borde anterior también conocido con el nombre de dorsal y un borde posterior conocido como plantar y 2 extremidades, una extremidad proximal y una extremidad distal más ancha. En relación a la cara medial podemos decir que es ligeramente excavada, pero lo más importante o lo que se destaca de esta cara es que hacia la extremidad distal aparece un fuerte relieve, una fuerte columna ósea conocida con el nombre de sustentaculum tali. Dorsalmente este sustentáculo presenta una corredera, es decir, que tiene un cartílago que facilita el deslizamiento del tendón del flexor digital profundo. En relación a la cara lateral es ligeramente excavada, presenta una serie de impresiones rugosas para inserciones del ligamento colateral lateral de la articulación del corvejón. En relación al borde dorsal, si lo observamos longitudinalmente, podemos notar que es ligeramente cóncavo y es convexo de un lado a otro o en sentido transversal. El borde plantar es más largo que el borde dorsal, si lo comparamos, y es más bien recto, presenta impresiones rugosas para inserción del ligamento plantar largo. Algo que se destaca del borde dorsal es justamente la presencia de esta punta o pico que se denomina pico del calcáneo o apófisis coclear. En relación a la extremidad proximal, se caracteriza por la presencia de 2 tubérculos, uno en situación dorsal y otro en situación plantar. El tubérculo dorsal o la tuberosidad dorsal facilita el deslizamiento del tendón de Aquiles, que finalmente se inserta sobre la tuberosidad plantar, que es más voluminosa. En cuanto a la extremidad distal, hay que decir que es ancha, es bastante voluminosa en relación sobre todo a la proximal y presenta facetas. Entre ellas existe una profunda fosa que justamente está ocupada todavía por restos de lo que fuera el ligamento interóseo, que mantiene unido el calcáneo, en este caso, al astrágalo. En cuanto al astrágalo, podemos decir, o hueso tarso tibial, que es un hueso que tiene una forma cúbica, en forma de cubo, como la mayoría de los huesos cortos. Presenta para su descripción entonces 6 caras. Una cara dorsal, está hacia adelante, una cara proximal, que está hacia arriba. Entre ambas no existe un límite claro de demarcación, está ocupado completamente por la tróclea del astrágalo. Como ustedes pueden ver, los labios de la tróclea son oblicuos, en este caso en esta pieza ósea en sentido distolateral, desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera. Como pueden ver sobre esta pieza,
La parte lateral representa esta zona y pueden ver la oblicuidad de la tróclea hacia abajo y hacia afuera, en sentido distolateral. En esta pieza, como decíamos, una cara dorsal, una cara proximal, una superficie o cara distal que se articula o sirve para articularse completamente con el hueso escafoides o central del tarso, y una cara lateral, así como también una superficie medial, como la vemos acá. Acá tenemos la lateral de este lado y esta corresponde a la medial de este lado. La diferencia, ambas presentan superficies con excavaciones rugosas, que son justamente para las inserciones de ligamento, pero en la cara medial se destaca la presencia de dos tuberosidades, una en proximal y otra en distal, y sirven fundamentalmente para inserción de ligamentos, como vamos a ver un poquito más adelante. En el caso de la cara plantar, se corresponde con las facetas que habíamos visto, presenta el hueso calcáneo y entre ellas la excavación para inserción de ligamentos que constituye lo que se conoce con el nombre de seno del tarso. La fila intermedia del tarso está constituida por un solo hueso que se conoce con el nombre de escafoides. Algunos autores también lo denominan navicular o central del tarso. Como podemos apreciar, es un hueso aplastado de arriba a abajo y para su descripción presenta de esa manera dos caras, una cara o superficie proximal, otra distal, y presenta cuatro bordes: un borde dorsal, un borde medial, borde plantar y un borde lateral. Vamos a ver cada una de ellas. La superficie o cara dorsal se presenta ligeramente excavada y responde exclusivamente, como pueden apreciar, a la superficie distal del astrágalo. La cara, en este caso distal, también presenta una superficie articular constituida por dos facetas separadas por una excavación rugosa y sirven para articularse, como pueden ver acá, con el gran cuneiforme o tercer hueso del tarso. Los bordes medial y el borde dorsal se continúan uno con otro sin límite de demarcación entre ambos, mientras que el borde dorsal se presenta también rugoso, igual que el borde medial. El borde plantar se encuentra atrás, está dividido, como pueden ver ustedes, en dos tubérculos que prestan inserción a ligamentos y están separados por una ranura. El borde lateral presenta dos facetas planas para la articulación con el hueso cuboides. Acá tenemos una y acá tenemos la otra, y como pueden apreciar, la articulación ocurre en este punto. La fila distal del tarso está formada por cuatro huesos: el cuboides en posición más lateral, el tercer cuneiforme o gran cuneiforme, tercer hueso del tarso, y el pequeño cuneiforme, que está formado por la fusión del primer y segundo tarsiano, que ocupa una situación plantar y medial. En cuanto al cuboides, observamos que es el de posición más lateral dentro de la fila distal, tiene una forma cúbica, presenta para su descripción entonces 6 caras. Podemos ver, en cuanto a las relaciones o la situación con los huesos vecinos, que se encuentra en distal del calcáneo y también del astrágalo. De hecho, se articula en una pequeña faceta, una pequeña superficie con el astrágalo también. Se encuentra lateralmente del escafoides y del gran cuneiforme y en proximal del metatarsiano principal o tercero y del cuarto metatarsiano rudimentario. La cara proximal, como dijimos, presenta dos facetas, eso debido a que se articula en su mayor parte con el calcáneo, pero en una pequeña superficie, recibe al astrágalo. En cuanto a la cara distal, también se caracteriza por la presencia de dos superficies, un área medial y un área lateral,
que sirve para la articulación con el metatarsiano principal y con el metatarsiano rudimentario lateral. La cara lateral, como podemos apreciar, es rugosa y se caracteriza por la presencia de un surco que está limitado por la presencia de dos tubérculos, uno en situación plantar y otro en situación dorsal. La cara dorsal, al igual que la cara plantar, son rugosas y sirven para inserción de ligamentos. La cara medial se caracteriza por la presencia de 4 facetas articulares. 2 de ellas son dorsales y 2 son plantares. Si observamos las que están en situación proximal, podemos ver que se corresponden en su articulación con el escafoides, mientras que las que se encuentran en situación distal, voy a cubrir las proximales, responden específicamente a su articulación con el gran cuneiforme. O sea, acá tenemos una articulación conformada por 3 huesos, el cuboides, el escafoides y el gran cuneiforme. Y como pueden observar, delimita un espacio que termina siendo un canal que atraviesa de dorsal a plantar el tarso y sirve para el pasaje de vasos tarsianos perforantes. El siguiente hueso de la fila distal es el gran cuneiforme o tercer hueso del tarso. Se encuentra por debajo del escafoides, medialmente del cuboides y por encima del gran metatarsiano. Medialmente se encuentra el pequeño cuneiforme. Por sus características podemos decir que se asemeja bastante al escafoides, que lo vemos acá, pero a diferencia de este último, nuestro hueso es de un contorno más regularmente triangular. Eso nos lleva a decir que presenta para su descripción 2 caras, proximal y distal, y 3 bordes, borde dorsal, borde lateral y borde medial. En cuanto a la cara proximal, podemos ver la presencia de 2 facetas separadas por una ranura para inserción del ligamento interóseo. Responde exclusivamente al escafoides. La cara opuesta, distal, también se caracteriza por la presencia de 2 facetas y una ranura para inserción de ligamentos. Responde exclusivamente al gran metatarsiano. Ahora bien, en relación a los bordes, dijimos que eran 3. En relación al borde dorsal, lo podemos apreciar, es de un contorno redondeado y se caracteriza por la presencia de esta cresta que es más prominente hacia el lado medial. La presencia de esa cresta nos va a ayudar a determinar los lados. Si sabemos que es más prominente hacia el lado medial, entonces evidentemente este va a ser nuestro lado medial y este el lateral. Además de eso, el lado medial presenta una única faceta, que es la que estamos apreciando ahí, y ranuras para inserción de ligamento interóseo. Esta faceta responde con exclusividad al pequeño cuneiforme, mientras que en la parte lateral podemos apreciar la presencia, pero de 2 facetas. Y esas facetas responden exclusivamente al cuboides. Habíamos manifestado de que en este punto existía una articulación compuesta integrada por el cuboides, escafoides y gran cuneiforme. El último hueso de la fila distal es el pequeño cuneiforme, formado por la fusión del segundo con el primer hueso del tarso. En el caso del bovino existe una fusión, pero entre el segundo y el tercer tarsiano, mientras que en el perro, en el gato y en el cerdo los 7 huesos se encuentran separados. Ya así en su conjunto podemos apreciar que es un hueso bastante irregular. La parte dorsal está aplastada de arriba hacia abajo, mientras que en su parte plantar también experimenta una compresión, pero de adelante hacia atrás. Como habíamos manifestado, es un hueso bastante irregular. Presenta para su descripción 4 caras y 2 extremidades. La cara proximal, que podemos apreciar, presenta 2 facetas. Acá tenemos una y acá la otra.
son para la articulación con el hueso escafoides. La cara distal presenta 3 facetas, las podemos individualizar, 2 de ellas para responder al metatarsiano rudimentario medial. Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Mientras que una reducida, la tenemos acá, es para el metatarsiano principal. La cara medial presenta una única faceta, esta que apreciamos, y se puede observar, girando un poco el hueso, una ranura acá, que marca el punto de fusión entre, habíamos dicho, entre el segundo y el primer hueso del tarso. La excavación también sirve para dar inserción a estos ligamentos que son ligamentos interóseos. La cara medial es libre y es rugosa, presenta impresiones que responden a las inserciones de las ramas, principalmente de la rama larga del tendón del músculo tibial craneal. Las extremidades presentan, en el caso de la extremidad plantar, una punta obtusa, eso quiere decir redondeado, y en la extremidad dorsal un tubérculo.